días, arrancando nuestro programa Enfoque Matinal en la jornada que promete para este martes 9 de julio poner al día a todo el que sintonice. Así que aquí ya nos hemos convertido en familia, qué bueno, porque estar temprano a esta hora le da a uno esa categoría, en familia. Con cariño, buenos días, repetimos. Buen día, Yanesi, Nelson. Buenos días, Adis, Nelson, buenos días a todos ustedes. Nosotros estamos encantados de compartir nuevamente con ustedes un cafecito y iniciando el día un poco relajado con tantos temas que hay que mantienen tanta presión en el ambiente. Hay que tomarlo con calma y suave. Así que muchísimas gracias por la sintonía de siempre. Nelson Rodríguez, el dengue anda acabando. Buenos días. Me gustó eso. El día relajado, haciendo chistes. Y se ha llevado las palmas a Adisburgo hoy. Eso es piropos y piropos. Ay, sí. Enfóquemela, por favor, a ella, a ver ahí. Ay, con mi look temprano. Sí. Bella. No, un merecido Gracias. reconocimiento. Tengo que yo sumarme. No me había dado cuenta hasta ahora. Sí, estamos de muy buen ánimo. Por aquí son muchos los temas a tratar en un día importante. Incluso hoy martes se reúne el Comité Nacional de Salarios. Yo espero que el gobierno sorprenda esta vez, porque desde enero están dando vueltas y suben y bajan. Pero sospecho que ya le llegó el turno al gobierno para poner el tono de la conversación. Debiera llevar una propuesta, porque realmente existe un tranque allí. Así que estaremos pendientes a ver si sale algo de ese comité. Como estuve yo pendiente, jóvenes, de la situación de Acroarte, yo estuve por Santiago el sábado y algunos amigos me dijeron la encomienda, habla con las relaciones tuyas ya porque se va a dividir Acroarte. La Asociación de Cronistas de Arte, yo, ¿cómo así? Habían declarado un empate, había un voto observado, nulo, dudoso, que se emitió en Nueva York, la parte lo reclamaba, uno decía que eso está notarizado. Y la Comisión Electoral, que había declarado un empate, al final decidió asignárselo a una de las partes, la que encabeza Alexis Beltré. Entonces, obvio, la otra parte gritó fraude, dijo que había una componenda. No lo dijo desde el principio, pero ahora dice que había una componenda de la Comisión Electoral con ese candidato al que le asignó el voto. Y si comienzo con Acroarte, no es por ninguna tendencia farandulera, sino porque el sábado estuvo involucrado a petición de una de las partes y porque en este país el destino parece que es que las instituciones se dividan. Entonces es una pena porque Acroarte está dividida en estos momentos. No sé cuál será el futuro inmediato, pero ustedes verán dos grupos de Acroarte. Quizás la Comisión Electoral, al tratarse de un voto con esa característica, que incluso estaba notarizado, como dice Fausto Polanco, ahí lo que está mostrando. Entonces, ante esa situación, un empate que fue verificado 5 veces, y empate, no debió cambiar de posición. No porque perjudique a Fausto o favorezca a Beltré, sino porque ha dividido esa institución. Y lo grave del caso es que lo ha dividido mitad a mitad, como dijeron las votaciones. Pero bueno, ese parece que es el destino de muchas de las instituciones en este país. Y personalmente, porque tengo muchos amigos, pero muy buenos amigos, en Acroarte, o sea, mis años en las redacciones del periódico me han llevado a una situación de afecto con la mayoría de los que participaron en esa contienda. Pero parece que se va a dividir la Asociación de Cronistas de Arte. Debió aparecer un árbitro, principalmente las instituciones que le dan apoyo, que no le conviene que se presente una división, principalmente para las premiaciones que hay por delante. Pero parece que ese es un designio en la República Dominicana, que los grupos, las entidades se dividan. Son muchos los pareceres, muchos los protagonismos. Entonces, mis afectos para parte y parte se mantienen inalterables. No voy a tomar partido, pero sí deplorar la división de Acroarte. Y cuando se habla de división es porque estaba todo el mundo advertido desde el sábado
Si la comisión electoral hace resolver de prensa y da un ganador, no va a ser reconocido y nos vamos. Pero ni modo, se utilizarán inicialmente los recursos de ley, apelaciones, el tribunal administrativo creo que es, pero nuestros amigos cronistas de artes están divididos, como están muy divididas las opiniones en este país. Déjeme comenzar. Nelson, sin salir de ese tema de probarte, un brevísimo. Una situación que se hace muy parecida en la política es que los directivos se hacen tan apasionados que en un momento dado ponen por encima de los intereses de la comunidad, del grupo, del todo, los de su bando. Aquí en Acroarte debió necesariamente aparecer alguien que apelara a preservar la institucionalidad y la unidad, porque es que ha sido una institución con un valor social para el arte y para la música demasiado trascendental como para provocarle una crisis innecesaria, porque llegaron a unas votaciones en buena lid. Entonces todo este caos es innecesario. Qué pena, ojalá, bueno, ahora ya lo que queda es una instancia que dirima una decisión judicial, pero esto no debió pasar. Qué triste, y lo que hay que ver el espejo de la política también. Miren cómo las divisiones a final de cuentas restan. Las divisiones no suman, siempre restan. Entonces, ese apasionamiento de mi bando en un momento tiene que dar paso, tener un stop, una lucidez para dar paso al bien de la institucionalidad. Porque esto es terrible. Así es. Buen punto, Adi, muy buen punto. Y hay una base, una sustancia sociológica en eso que tú dices. Porque en todas las entidades aparece el dirigente de profesión, o sea, que se enquistan en las instituciones y su modo de vida es eso, dirigir y estar gravitando en el seno de determinada organización al punto que se creen los poseedores del control, del dominio. Lamentable, muy lamentable, pues. Como lamentable es lo que está ocurriendo en el país. Señores, nosotros tenemos un escenario de epidemia de dengue. Ayer vi que Salud Pública, el Ministerio de Defensa y Obras Públicas lanzaron una campañita, pero creo que por ahí no es el asunto. Entonces, está atacando el mosquito, el Aedes aegypti. Pero yo quiero hablar, pero póngame otro mosquito que hay por ahí, para que ustedes vean, señores, por dónde anda la ciencia. Los Estados Unidos están produciendo un dron, mírenlo ahí. Ese es un dron con micrófono, con cámara, que es un perfecto mosquito. Antes se había intentado, pero eran muy grandes, una abeja, una avispa. Pero Estados Unidos, es decir, la CIA, está terminando ese mosquito, que lleva por nombre Insect Spy Drone 5G, que ya está en producción. Ese mosquito, en producción. Controlado a larga distancia, puede aterrizar, vamos a decirle así, sobre cualquier persona y extraer muestras de ADN de esa persona e incluso puede inyectar bajo la piel de esa persona un dispositivo de rastreo por radiofrecuencia. Entonces miren a dónde está llegando la ciencia, porque eso lo han intentado muchos países, pero no han logrado la perfección de llevarlo a ese nivel. Manejado a larga distancia, un perfecto mosquito con las características que le dije. Está próximo a ser terminado. Pero yo no quiero hablar de ese mosquito, sino del otro, del que está atacando aquí, que se posa en la gente y le inyecta, pero no un dispositivo radiofrecuencia. Es el mosquito que transmite el dengue. Señores, yo me alarmé ayer, yo entré a la página del Ministerio de Salud Pública en la que está el boletín epidemiológico y está la semana 23. Bueno, estamos ya en la semana 26, pero el que estaba actualizado es el de la semana 23. ¿Y qué dice ese boletín? Que el dengue en esa semana tiene un 459% de casos más respecto al año pasado. Miren esto. Son 2.921 casos, mientras que el año pasado habían para esta fecha 518 casos.
Entonces yo me alarmo porque no estoy viendo las autoridades que estén apretando el botón de alarma. Yo dije que ayer hubo una rueda de prensa conjunta, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, y dijeron una campaña, vamos a salir a quitar cacharros, a limpiar charcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien, porque por guardia esto no se para ni por personal del Ministerio de Obras Públicas, pero el problema no es ese, el problema es de una campaña que se necesita agresiva, sostenida, de crear conciencia a la gente y de integrar la comunidad. Por ejemplo, ¿por qué ahí no está el Servicio Nacional de Salud? Yo me pregunto, y me inquieta porque no quisiera pensar que hay alguna diferencia entre salud pública, el Servicio Nacional de Salud, porque el Servicio Nacional de Salud, que dirige Chanel Rosa Chupani, es el que maneja la red pública, que incluye incluso los centros de atención primaria. Entonces, a los hospitales, a los centros de atención primaria, es que acude la gente cuando tiene síntomas de lo que sea. Si tiene fiebre, si los ojos están irritados, van donde el médico. Entonces existe un protocolo para que no haya equivocaciones en el diagnóstico. Entonces ahí entra a jugar un rol fundamental el Servicio Nacional de Salud, o más que el Servicio Nacional de Salud, la red pública hospitalaria que incluye, reitero, la atención primaria. Entonces yo creo, como se hizo hace unos años, cuando Tati Guzmán estaba en el Ministerio de Salud Pública, que lo que procede es una gran campaña nacional, agresiva, integrar a todas las instituciones posibles, integrar en los barrios, a los clubes, coordinar con la sociedad civil, coordinar con los cabildos, tanto con la Liga Municipal como con las federaciones de municipios y distritos municipales. Las escuelas están cerradas, la otra vez se incluyó a los estudiantes, pero están las dependencias públicas. Yo recuerdo por decreto del presidente Danilo Medina que se hicieron 2 jornadas nacionales, día sábado y domingo, a las cuales fueron convocados los empleados públicos. Entonces, no estoy viendo a las autoridades sintonizando con esto, señores. 459% de casos más este año que el anterior, solo en la semana 23, pero el pico es la semana 33 y 34, es decir, que eso irá increciendo. Ahí está el ministro de Salud, está el ministro de Obras Públicas y está el ministro de Defensa. Parece que el criterio fue que las Fuerzas Armadas y Obras Públicas tiene un gran personal, de supernumerario, y entonces cabría gente para salir para los barrios, pero esa campaña equivale a integrar a los medios de comunicación, spot publicitario, crear conciencia y además imprimir en la gente el sentido de autoprotección, que serían los primeros, cada quien en su casa, en su hogar, no almacenar el agua, evitar los charcos, etcétera, etcétera y etcétera. Además que la campaña diga cuál es el diagnóstico, porque el problema que hemos tenido con el dengue, ese mosquito, el Aedes aegypti, es el mismo del Zika y la chikungunya. Entonces hay síntomas parecidos, por eso el protocolo tiene que ser estricto. Entonces, atención pizarra, el dengue ataca de nuevo y hay un escenario de epidemia en el ambiente. Entonces me alarmé al ver el boletín 23, debiera ser el 26, pero el que está en la página es el boletín epidemiológico 23 y dice eso, 2.921 casos en lo que va de año. Y el año pasado, a esta altura del juego, habían solo 518 casos. Así que no me vengan con campañitas. A mí me alarma porque aquí, como tenemos un ciclo en el que ya el trópico dice viene visita, viene dengue, deberíamos tener ya un calendario de esas jornadas. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de otros países que tienen ahora mismo cifras ya de mucha milla. En Honduras hay casi 50 muertos este año ya por dengue. Y nosotros hemos vivido las muertes. O sea, cuando se dice dengue hay que temerlo. No porque me vaya a morir, sino porque puede pasar. Ayer decía Salud Pública que van 3 muertos. Difiere de cifras que han corrido por otras fuentes de que era más el número. No obstante, Salud Pública había dicho recientemente que no había muertos. Una preocupación que se mantiene vigente es que en el ánimo de quedar bien, las instituciones públicas muchas veces no son honestas con sus cifras. Y en salud, eso, más que ser una información que alarme o ponga en desasosiego a la gente, es una realidad que tiene que elevar el número de prevención.
Lo de una campaña disipada, muchos esfuerzos juntos, sigue siendo un problema, porque aumenta los costos. Cada alcaldía tiene que hacer su presupuesto propio, cada provincia tiene que correr por su propio muerto y a final de cuentas entonces se dispersan los costos. Una pena que no se esté involucrando entonces a todos los actores. Recuerden que a final de cuentas cada uno tiene que hacer su trabajo en el patio, pero lo que toca a las autoridades es masivo y es de salud pública, o sea, es de orden, señores, es de orden. Corra todo el mundo por su patio hoy. Bueno, hablé de dos mosquitos, el dron de Estados Unidos y el Aedes aegypti, pero hay un tercer mosquito que pica y deja roncha. Es el que anda por los predios del PLD. Ay, Yanessi Espinal, dígase algo usted. Ay, Dios mío, don Nelson comenzó hablando de la división de Acroarte, dijo, va a caer en el PLD porque esta es la previsión del nivel de división que hay en la sociedad y un ejemplo de cómo pasan las cosas, la lucha de intereses que involucra votación. Sí, señores, ayer el PLD, ya Monchi Fadul lo había anunciado, que esta semana iba a ser difícil y se está cumpliendo, comenzó ayer mismo. La facción mayoritaria de ese partido tomó la Casa Nacional y emitió un comunicado. Me pareció bastante extraño ver ahí precandidatos que supuestamente quieren ser presidentes, entonces asumen una posición que parece contraria a los intereses de ser candidato presidencial. Muy extraño el caso de Reinaldo, Radamés Segura, Temístocles Montaz, así como que parecería que estarían declinando a sus aspiraciones para apoyar la del presidente Danilo Medina en caso de una reforma. O sea, da esa impresión. Pero lo que sí es que el Partido de la Liberación Dominicana parece que se conduce a un callejón sin salida, y tomando las palabras de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, con esa imposición y ese nivel de rivalidad es perder para los dos grupos. Hasta ahora la historia del PLD ha enseñado que ellos se ponen de acuerdo después, muchísimos fuegos artificiales de división y un sinnúmero de acciones que parece que la sangre va a llegar al río, pero nunca ha llegado. Pero todo es hasta un día. Vamos a ver en este proceso político cómo termina ese partido, porque lo peor todavía no ha pasado. Estos son solamente señales de lo difícil que será esta semana y algunas de las que quedan por venir hasta que se cumplan los plazos fatales que establece la ley de partidos con relación a las candidaturas. Pero con relación ya vinculado al PLD y con lo que está sucediendo en los alrededores del Congreso Nacional, la advertencia del gobierno de que respeta las protestas, pero que también está obligado a respetar vidas y bienes. Con relación al tema de las protestas, quisiera hacer la siguiente observación. Las protestas no son malas, ni nunca han sido negativas para el país, todo lo contrario, han sido muy positivas. Tome, por ejemplo, la protesta del 4%. Eso colocó el tema educativo en el centro del debate y los políticos se vieron obligados a firmar un pacto y otorgar los recursos que necesita. Tome el movimiento verde, que cuando la corrupción aparecía en 10º lugar con un 18% de preocupación de la ciudadanía, se colocó en el tercer puesto. Hay gente que no está de acuerdo, que no se suma a ese tipo de protesta, pero eso no es malo para la ciudadanía. Ahora este movimiento que ha surgido con el tema del rechazo y respeto a la Constitución de la República, que uno escucha muchísimas críticas de gente que dice que es eso, que ese no es un escenario. No, eso no es negativo, eso es bueno, es un ejercicio de ciudadanía. Lo que sí debería preocupar es que nadie se movilice y diga que todo está bien. Eso sí es un motivo de preocupación, pero no que se proteste. La protesta es un recurso que está protegido por la Constitución de la República y siempre y cuando se hagan con el orden, sin obstaculizar el tránsito, respetando vidas, bienes y todo lo que establece la ley y la norma, es un ejercicio de ciudadanía que eleva los niveles de democracia, de participación, en el que el país siempre gana, no pierde. Lo que sí hace perder es que usted vea que se quiere hacer una acción
que a todas luces afecta la democracia, la institucionalidad y que todo el mundo se quede callado. Eso sí es una señal negativa, o el uso desproporcionado de la fuerza para usted cubrirse y decir que no, eso es un desastre, eso perturba el orden público. Eso sí son señales negativas. Usted no tiene que estar de acuerdo con las protestas, pero las personas que lo quieren hacer tienen el derecho a hacerlo, independientemente de que usted se identifique o no, que eso es beneficio político, sí, porque alguien se perjudica en los procesos de protesta, pero las protestas siempre son en contra del poder. Recientemente vimos la protesta de los trabajadores en contra de la ley que en el fondo lo que buscaba era eliminar la cesantía. Y eso es malo, eso es bueno. Fue una protesta del sector laboral lo que impidió que eso se llevara al Congreso Nacional y obligó al Poder Ejecutivo a retirarlo. Las protestas son buenas. Lo que hay es que garantizar el derecho de cada ciudadano a ejercerla con respeto a la ley y a la norma. Pero con eso el país no pierde. El país gana y mucho, y ya se ha demostrado. Entonces, esa teoría de que ¿desorden de qué? ¿Dónde está? Esas personas van a firmar un libro, si quieren, ¿qué tiene eso de malo? Eso es bueno. Ojalá que como producto de este proceso, cada dominicano termine con una constitución en su casa y se la aprenda. Ojalá que sí, que los motoconchistas que andan, que a uno le parece sorprendente decir, pero motoconchista, constitucionalista, hasta da risa. Bien, perfecto, pero ojalá que aprendan, que se empoderen del tema y que cada quien pueda debatir en el marco de la conceptualización, de empoderarse, de conocer sus derechos fundamentales. Eso es bueno. Ojalá que todos los procesos políticos que se dan se encaucen de esa manera, porque eso enriquece el debate. Enriquece la democracia. Eso no le hace daño a nadie. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, el sector de Leonel Fernández, va a responder esta tarde al llamado que le hicieron 23 miembros del comité político, un documento que leyó Reinaldo Pared Pérez, que había dicho también que estaba mediando, entonces ahora está de un bando. Bueno, pues ya no es válido, parece ser, ese árbitro con esa mediación que se ha colocado de un lado, que es uno de los problemas fundamentales que tiene el PLD, que es la falta de un árbitro imparcial que pueda generar un nivel de confianza entre las partes en conflicto y que puedan lograr un punto de entendimiento. Eso hace falta en ese partido y evidentemente que han tomado el camino de la confrontación a un punto que parecería que se conduce a un punto de no retorno. La reforma constitucional tendría, si es que se va a hacer, tiene que ser sometida ya esta semana o máximo la próxima, porque el tiempo se agota y el presidente Danilo Medina necesariamente tiene que estar habilitado para ser candidato antes del 22 de agosto. Y eso tiene sus procedimientos que se toman su tiempo. Por tanto, los pasos concretos hacia la reforma constitucional tienen que darse en el Congreso Nacional. Y eso evidentemente que será una señal de profundización de la crisis y habría que ver dónde termina el PLD, si en un acuerdo al que siempre nos tienen acostumbrados o si finalmente se dividen, si prefieren transitar el camino de la división, que hasta ahora la historia dice que los partidos divididos no ganan elecciones. Los partidos divididos pierden el poder y no ganan elecciones. Así lo dice la historia electoral reciente. Si no, fíjese el PRD, que se dividió en una reforma del 2002, cuando Hipólito Mejía era presidente, y hasta el día de hoy no han podido ganar unas elecciones. Eso le sucedió al PRD, que es la mejor señal también, en el año 82, creo que fue que citó Monchi Fadul recientemente, que Jorge Blanco enfrentó a
a Salvador, al Antonio Guzmán cuando estaba en el gobierno y perdieron las elecciones, cayó de nuevo el poder en manos del doctor Balaguer y la historia ya se conoce bastante bien. Bueno, hay que coincidir contigo, Yanesia Espinal, en la defensa que tú haces al derecho a la protesta y al libre tránsito, pero si Leonel Fernández hace esa lectura, estaría poniendo un pie fuera del PLD, porque si se lee bien ese comunicado de los 23 miembros del comité político, el mismo número que votó en Juan Dolio el 19 de abril de 2015, fue 23-11 aquella votación. Yo espero que Leonel presente 11 miembros esta tarde para que la carga siga pareja. Lo que dice el comité político es que Leonel ha abandonado los escenarios naturales del partido y que está obstaculizando las labores del Congreso. Esa es la lectura. Lo del derecho a la protesta, al libre tránsito, la paz pública, ya el Ministerio de Interior y Policía se encargó temprano de advertir al respecto, en un comunicado que yo lo veo equilibrado, porque la mayor parte es defendiendo el derecho que tiene la población, etcétera, 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 pero, dice el último párrafo, el gobierno dominicano cumplirá con serenidad el mandato constitucional de defender la paz pública y el libre tránsito, así como proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos. Así comenzó el día de ayer. Entonces, la respuesta de Leonel tiene que ser medida y comedida. Ya desde ayer se está hablando que una respuesta contundente. Escuché al inefable Franklin Almeida decir que el gobierno está acorralado. Señores, por ahí no es, Leonel, por ahí no es. Entonces, tiene que ser una respuesta de peso, porque realmente lo que le están pidiendo es que en vez de coger la calle del frente, porque Leonel llamó a la calle, pero lo que cogieron fue la calle de frente al Congreso, deben entrar al Congreso y permitir que se legisle. Entonces, la acusación a Leonel, si usted la lee entre líneas, es que ha abandonado los organismos del partido para irse a la calle a protestar y que está impidiendo que uno de los poderes del Estado, controlado por el partido de gobierno, por el propio PLD, se está impidiendo que actúe, que trabaje ese organismo del Estado. Entonces yo digo, Leonel estaría colocando un pie fuera del PLD. Esa es la intención que yo leo entre líneas de ese comunicado. Entonces la respuesta debe ser comedida y medida, lo repito, porque ya se está hablando desde ayer que es para adelante que vamos, que en cualquier circunstancia. Entonces, ahí sí es verdad que sería la piedra, la pelea, el pleito de la piedra y el huevo, porque ¿con qué cuenta Leonel en la calle? Fuera del PLD, con alguna gente que le están haciendo coro de una coalición democrática, una sociedad civil que son los primeros que se van a espantar y se van a ir para otro lado con su candidatura. Entonces, debe pensarse bien. O sea, el primero que tiene que despedirse es nuestro amigo Demóstenes Martínez. Ya ese no va a ser presidente en ese escenario de la Cámara de Diputados el 16 de agosto. Entonces, yo reitero, hay peligro, serio peligro de aislamiento de Leonel Fernández, pero muy serio los peligros. Creo que vienen días muy difíciles y comprometedores para el partido de gobierno. Esta es una semana que pinta dura, una semana que pinta difícil. Yo creo que las personas deben coger su asiento preferencial, su VIP, porque lo que dice también ese comunicado del PLD es, al decir que Leonel está impidiendo que se haga la reforma para habilitar a Danilo, es que la reforma va. Ahora, la parte de que Danilo sea candidato, eso es compensatorio, porque le están diciendo a Leonel, está bien, habilitamos a Danilo, pero no es para que él sea el presidente ni el candidato a la presidencia. Él iría a una primaria. Es decir, que para el buen entendedor pocas palabras bastan, y le están diciendo, Leonel, tú no quieres que se reforme, que se convoque la asamblea revisora, tú estás poniendo obstáculos, pero hay que convocar la asamblea revisora, hay que habilitar a Danilo, y esa última parte me sorprendió cuando se da el supuesto de que Danilo podría ser candidato. Claro, eso es una respuesta a Leonel para decirle que va a ser una competencia democrática en primarias abiertas, porque lo que creo procede ahora es simple y llanamente la habilitación, simple y llanamente, y dejarlo de ese tamaño. Todavía
le queda un par de meses, 3 meses prácticamente, para Danilo decidir o continuar con esa saga de suspenso de que si va o no va. Entonces, reitero, si no hay una respuesta acertada, efectiva y comedida, Leonel estaría poniendo un pie fuera de su partido. ¿Y qué sería una respuesta acertada y comedida? ¿Cómo qué sería? Yo como que no alcanzo a verlo. Eso no me como por eso someterse, dejar las protestas. No. Pacto, lo que le está diciendo el partido que deje la protesta en la calle y que dirima en los organismos. O sea, porque ¿quiénes son los que están encabezando hasta a los motoconchistas? Son los legisladores. Entonces, bueno, que busque una fuerza de choque, pero que no impida que sesione el Congreso, simple y llanamente. O sea, simple y llanamente. Que no esté llamando a la calle, porque es un error. Cuando Leonel se reúne y dice, el lunes vamos para la calle, está abandonando sus escenarios. Reitero, tiene un pie fuera del partido. Hablando de todas estas posibilidades, en el próximo bloque entrevistamos al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, porque lo de la Constitución pica y se extiende. Ya estamos de regreso en Enfoque Matinal para compartir con ustedes una conversación súper interesante con el especialista en Derecho Constitucional, ya que ese es el tema del momento, que no sale de la agenda, protestas, gente diciendo que eso no es necesario, que la Constitución tiene su propio mecanismo para cambiarla. Pues de todo eso vamos a hablar con Cristóbal Rodríguez, que nos acompaña hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer estar con ustedes aquí conversando con la teleaudiencia. Bueno, Cristóbal, la Constitución, como introducía Yanesi, establece la forma como puede ser modificada, los mecanismos. Entonces hay muchas discusiones ahora, muchos discursos, pero yo no he escuchado a nadie decir que no se cumplirían la forma ni los mecanismos que ella misma establece. Entonces, ¿dónde radicaría el problema? El tema es que si reeditamos la discusión en los términos de si la Constitución puede ser modificada o no, si la Constitución puede resultar contraria a la Constitución, estaríamos repitiendo el mismo error. Este no es un problema jurídico, es correcto. La Constitución establece un procedimiento para su modificación. Ahora, el tema no es de derecho, el tema es de democracia en la República Dominicana y de la reedición de una práctica, de una experiencia histórica que pone en evidencia que no hemos logrado unos mínimos estándares de madurez democrática como sociedad y como sociedad política. Entonces, tenemos 175 años de república, reeditando el mismo debate, reeditando las mismas situaciones en torno al tema de la Constitución, su reforma y la reelección presidencial. Y yo veo dos temas relevantes. Primero, cada 4 años o cada 5 o cada 8 años, el tema llega y todos nos sorprendemos como si fuera la primera vez. Y la razón es que nos envolvemos siempre en las urgencias de la cotidianidad y no hemos sido capaces de buscar una salida o buscar las salidas para que esto, que genera siempre sobresalto, no suceda. Es decir, yo me hago una pregunta simple. Hay manera de evitar, hay formas de evitar que cada 4 o que cada 8 años tengamos la misma discusión. Yo creo que sí. Pero nadie, hasta que no llega el momento de si el presidente se va a repostular o de si no, ni los políticos, ni los sociólogos, ni los politólogos, ni los juristas, ni la opinión pública, ni los académicos, nos hemos sentado a pensar en clave institucional. ¿Cómo? Aquí se habla de candado. No se trata de candado, se trata de diseños institucionales. Es decir, si se reforma la Constitución en esta semana, si empieza el proceso en esta semana, en la que viene, lo vamos a dejar así.
vamos a permitir que dentro de 4 años volvamos a tener el mismo debate con otros actores o con algunos de los actores actuales. Yo creo que parte del problema está por ahí. Nos quedamos en lo sintomático. Nunca hemos logrado llegar al fondo, que significa buscar una solución para que este problema que genera siempre incertidumbre, sobresalto, aprehensiones, crisis, pues tenga una solución. Yo me imagino que los sectores empresariales y muchos sectores de la sociedad civil y muchos actores políticos deberían estar planteándose en serio esta situación. Bueno, porque quizás yo quisiera escuchar cuáles formas podrían evitar que se reedite la discusión, porque precisamente los legisladores van a estar siempre en la facultad de modificarla, se blinde o no se blinde. En este caso, hay por lo menos uno de los dirigentes principales del PLD, que es Monchi Fadul, que ha dicho que en este caso, trato de interpretarlo, no califica como una modificación constitucional porque no se va a afectar la estructura, sino simplemente reajustar o eliminar. Él dice un párrafo, pero serían 2 párrafos, porque está el 124 del nunca jamás y está el 20º. Calificaría que le quiten 2 párrafos como una modificación estructural y pasaría a engrosar el listado de 100 y tantas modificaciones. No son tantas. No son 30, tantas, son 40 más. No ha llegado ahí. Son tantas las discusiones. Yo creo que no hay manera de llevar a cabo un proceso con el tema de la rehabilitación de cara a la reelección del presidente Medina sin que haya una reforma constitucional en sentido técnico, es decir, porque suponte que se le sustrae el 20º transitorio de la Constitución, que es lo que entendimos que dijo el doctor Fadul, el doctor Monchi Fadul, se le sustrae. ¿Y qué hacemos con el 124? Es decir, no hay manera de tú quitarle el 20º transitorio si no tocas, así sea mediante otra disposición transitoria, el 124. ¿Me copias? Es sí, decir, alguna disposición tendría que plantearse relativa al 124, no necesariamente modificando su texto, pero sí por lo menos estableciendo en un transitorio una nueva excepción. Eso es y eso se llama reforma. Cristóbal, en su experiencia, ¿hay tiempo todavía suficiente como para que se pueda modificar la Constitución y el presidente Medina habilitarse dentro del plazo de 22 de agosto? Sí, el tiempo, si tú analizas el trámite tal como lo manda la Constitución, desde la presentación de la propuesta de ley o de proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma hasta la proclamación del texto modificado de la Constitución por la Asamblea Nacional, o sea, técnicamente, en términos estrictamente técnicos, es un procedimiento que se puede agotar en menos de 15 días. En menos de 15 días. Todo va a depender, por supuesto, de cómo esté en términos reales la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, porque la aprobación de la ley no representa un problema mayor, en la medida en que la ley que declara la necesidad de la reforma es una ley ordinaria, con sus peculiaridades, pero ordinaria en el sentido de que requiere una mayoría que no es calificada, no es la mayoría para las leyes orgánicas. Es decir, con la mitad más uno de los presentes en cada una de las cámaras, una vez verificado el quórum, la ley se puede aprobar. Ahora bien, la aprobación de la modificación de la Constitución sí plantea dificultades para la conformación de la mayoría. Entonces, el tiempo de aprobación va a depender de si se tienen o no las mayorías, en el caso del gobierno, para pasar la aprobación del proyecto, y en el caso de la oposición interna y externa al partido de gobierno, para ejercer el bloqueo, es decir, para evitar que pase. Ya.
Ayer hubo una asamblea de municipios y ahí surgió una propuesta que yo parecía olvidada, que es la de unificación de las elecciones. La Liga Municipal Dominicana y las federaciones de municipios y de distritos municipales retomaron la propuesta de que se unifiquen las elecciones por múltiples razones, la mayoría de las cuales yo no comparto, porque ahí se habla que febrero es el mes del carnaval, que los gastos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No podría aprovecharse el momento y complementar una posible modificación con otros aspectos que se puedan ser retomados? Mira, lo de las elecciones municipales se ha revelado como una dificultad para el funcionamiento del sistema político en años electorales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener en secuencia elecciones primarias en octubre. Vamos a tener 4 meses después elecciones congresionales. Los funcionarios congresionales no, elecciones municipales. Los funcionarios de los gobiernos locales electos en esas elecciones de febrero van a tomar posesión a las puertas de las elecciones generales de mayo del 2016. Si no hay definición en primera vuelta, 45 días después vamos a y la composición del espectro político augura una alta probabilidad de un escenario de segunda vuelta. 45 días después tendríamos que tener de nuevo elecciones. Es decir, es un proceso demasiado agitado, que somete a demasiadas tensiones la vida social, política, económica, al que le vendría bien quitarle uno de los escenarios del proceso electoral. ¿Este es el momento? No lo sé, pero esa es una discusión que esta sociedad tiene que tener. Cristóbal, entre los argumentos que se han planteado para eliminar la 20ª disposición transitoria de la Constitución es que es discriminatorio, porque la reelección sería más o menos un derecho fundamental de elegir y ser elegido. Constitución, ¿es así? Eso... No, mira, toda la discusión que se tuvo en el país en el marco de la reforma del 2015, o una buena parte, digamos, los puntos más gruesos del debate giraban en torno a si la reforma constitucional del 2015 debía ser sometida a un proceso de referendo aprobatorio. Quienes sostenían la idea de que tenía que ser aprobada por referendo eran quienes se oponían a la reforma en el 2015, porque consideraban que modificar la Constitución para reformar el tema de la reelección presidencial era una reforma sobre derechos. Y el artículo 272 establece que cuando la Constitución versa, la reforma de la Constitución versa sobre cuestiones de derechos, debe ser ratificada su aprobación mediante un referendo popular. Lo que sostenían los que defendían la reforma y los que, sin defenderla, fijaron posición sobre ese tema, es que no tenía que ser sometida a un referendo, porque el derecho o la reelección no es un tema sobre derechos. Es decir, la cuestión de la reelección presidencial y sus límites es una cuestión que versa sobre la imposición de barreras y de limitaciones al ejercicio del poder de un funcionario, en este caso el presidente de la República, que en un régimen constitucional presidencialista es quien tiene las mayores cuotas de poder constitucionalmente asignadas. Entonces, así fue diseñada la cuestión en la génesis misma del constitucionalismo, que fue del constitucionalismo y del presidencialismo que surgió en Estados Unidos hacia finales del siglo XVIII. Entonces, yo creo que es un error. Fue un error en aquel momento detenerse y ponerle tanto énfasis a ese enfoque, y creo que se está reeditando en parte ese error hoy. La reforma constitucional y el tema de la reelección es un tema eminentemente político, y lo que más me preocupa del argumento de derechos
es que se puede pensar que esto puede llevarse para que sea dirimido por un tribunal de justicia. Y la pregunta que yo me hago es ¿cómo puede un tribunal de administración de justicia decidir una cuestión que es de la exclusiva competencia de la Asamblea Nacional actuando como órgano de revisión de la Constitución? Eso es un contrasentido en una sociedad con unos niveles mínimos de intensidad democrática. Cristóbal, déjame volver con los alcaldes y los regidores al problema municipal, porque uno de los debates en torno a los alcaldes es que los actuales están alegando que le están restando a su periodo más de 3 meses, 112 días, porque realmente se ha advertido una incongruencia en la Constitución en su artículo 201 y 274. El 201 dice que los alcaldes y regidores serán electos por 4 años, y el 274 dice que los alcaldes y regidores electos el tercer domingo de febrero de 2020 asumirán por 4 años el 24 de abril, que es el Día de los Municipios. El Constitucional parece que dejó resuelto el problema, pero está la amenaza de recurrirlo, no sé a qué instancia ni con qué recurso. El Constitucional interpretó un artículo de la Ley del Distrito Nacional y de los Municipios, creo que es el 176 de 2007, que dice que los alcaldes van a tomar posesión el 24 de abril. Esa incongruencia, tú la ves como tal y crees que la salida que dio el Constitucional es válida, porque realmente los que fueron electos en el 16 deben terminar en agosto del 20. Si entregan el 24 de abril, estarían tumbando 112 días. Mira, la Constitución reformada en el 2010 mantiene como regla que el periodo de duración del mandato de las autoridades electas es de 4 años. Esa Constitución dijo que en el caso de los alcaldes y los legisladores que resultaron electos en las elecciones de medio término del 2010, el periodo iba a ser de 6. Es decir, la regla del mandato es 4. Y excepcionalmente la Constitución estableció que para los que fueron elegidos ahí en ese año iban a ser 6. La regla sigue siendo 4 y el texto constitucional dice que, bueno, son 112 días menos, son los 112 días menos que como excepción establece la Constitución. Primero. Y segundo, una vez el Tribunal Constitucional tomó una decisión, no hay otra instancia. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo en términos jurisdiccionales del sentido de la Constitución, estableció lo que significa eso que fue presentado en su momento como una contradicción entre disposiciones normativas de la Constitución. Pero ya yo veré un amigo mío, alcalde de Santiago, atrincherado, porque él dice que le entrega el 16 de agosto. Bueno, pero lo que diga la ley. Se va a insubordinar, ¿no? Doctor Cristóbal Rodríguez, desde el punto de vista del constitucionalismo, ¿qué importancia tiene la estabilidad de la norma? De que se mantenga, es esto lo que hemos acordado, esto debe mantenerse. Aquí, por lo menos para el tema de la reelección presidencial, no es así. Cada uno tiene su propio librito cuando ocupa el poder y establece distintos modelos. ¿Qué tanto eso afecta, vamos a decir, el tema de la estabilidad? Por eso retrotrae al primer tema de la conversación. Es decir, yo creo que es importante que la sociedad tenga un receso de estos debates. Y tú decías, pero ¿cuáles alternativas? Yo creo que la Constitución puede establecer. O sea, nosotros, si nos planteamos el rediseño del régimen presidencial, si nos planteamos el rediseño, la Constitución puede disponer hay una cosa que se llama vacatio legis, unas vacaciones sobre el tema, y mandar a la conformación de una mesa nacional de discusión para buscar alternativas a esta situación, porque lo amerita.
es que no es una cosa menor, no es una cosa baladí, no es poco lo que está en juego. Aquí estamos hoy a las puertas de un proceso de división formal. Hay una división material en el Partido de la Liberación Dominicana, están divididos. Aquí lo que se está discutiendo hoy es si esa división se va a formalizar, es decir, si cada quien va a tomar por su lado y cada quien va a irse a una estructura diferente. Eso no es un daño menor al sistema democrático, ese no es un daño menor. Entonces, cuando digo que amerita es porque realmente lo que se puede perder en términos de fracturas institucionales, si a esto no le buscamos una solución, es mucho, y vuelvo y digo, nosotros podemos establecer una disposición constitucional que le dé vacaciones a la reelección por 12, por 16 años, y que nos comprometamos a buscar los mecanismos para que eso deje de ser un problema. Hay que cambiar el régimen, el sistema de gobierno presidencial y avanzar hacia modalidades moderadas de parlamentarismo. No estoy convencido, pero es ese tipo de discusiones al que nosotros tenemos que encaminarnos para resolver este tema. Repito, tenemos 175 años. El tema de la modificación de la Constitución para la cuestión de la reelección y de la duración del mandato presidencial surgió el mismo día que Pedro Santana juró la Constitución de 1844 en la sede del Congreso Constituyente de San Cristóbal, el mismo día, el 9 de noviembre de 1844, y no hemos parado. Yo creo que es tiempo de que trascendamos la coyuntura, de que trascendamos el debate y nos empecemos a enfocar en la solución de fondo, estructural, porque al final en el Congreso va a pasar lo que digan las mayorías. En la Asamblea Nacional, en una semana o en dos va a suceder lo que digan las mayorías. Va a aprobarse o no una modificación de la Constitución, pero el problema va a persistir, sea que se modifique o que no se modifique. Ese es el tema. Tú tendrías que ampliarme la suerte de blindaje que tú propones, que incluso fue lo que propuso Leonel el 15. No. Yo no tengo una propuesta. Yo digo, nosotros tenemos que buscar una propuesta. No, y hay muchísimos países que tienen ese tema resuelto. Significa que hay mecanismos de resolverlo. Ahora, yo te digo a ti, si nosotros tuviéramos un sistema parlamentario, esta discusión no la tendríamos. No estoy diciendo que tenemos que avanzar hacia ahí, porque yo creo que es un tema mayor de diseño institucional que amerita consenso, discusión, deliberación pública, no entre abogados solamente, también entre abogados, pero tiene que ser una cuestión de todos. Hay que avanzar hacia un régimen mixto de presidencialismo y parlamentarismo. No lo sé, pero hay que explorar las opciones. Cristóbal, si se hace una reforma ahora para que el presidente Danilo Medina pueda ser candidato para lo que sea, si así lo consideran la mayoría, entonces en el 2024 vamos a tener la misma discusión. Por eso te digo, nosotros tenemos que tratar de trascender la coyuntura. Tratar de trascender la coyuntura. Para que en el 24 no volvamos a tener la misma discusión, para que en el 28 no volvamos a tener la misma discusión. Si provisionalmente de lo que se trata es de incrementar el régimen de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma y el régimen de mayoría para la aprobación de los textos reformados de la Constitución, cuando ésta verse sobre reelección presidencial, pues yo creo que debemos plantearnos seriamente como una opción, así sea provisional, mientras se establezcan los mecanismos de rediseño institucional para resolver el tema, pues abocarnos a eso. Bueno, tal vez por tu experiencia y tu conocimiento debiera ir avanzando a afinar algún tipo de propuesta que involucre a toda la sociedad. Por algo se llama Carta Magna, pero da la sensación que es un problema de los políticos y en muchas ocasiones del partido que está en el poder. Entonces yo veo muchos actores fundamentales de la sociedad a los cuales la Constitución toca, que están totalmente al margen, como mirando desde las gradas
y algunos tomando partido. Es decir, que quizás debiéramos abocarnos a una discusión que involucre a toda la sociedad para establecer algún tipo de mecanismo. Claro, porque en el fondo nadie está al margen, aunque se coloque al margen. Nadie está al margen en el sentido de que lo que pase con esto nos toca a todos los que militan, los que no militan en los partidos políticos, los que quieren que cambie el gobierno, los que quieren que siga, todos somos afectados. Y fíjate que mucha gente se pregunta, tú acabas de hacer la pregunta, bueno, y en el 2020, en el 2024, porque es un tema complejo, reitero, este tema tiene a las puertas del fraccionamiento al principal partido del sistema de partidos de la República Dominicana. Un sistema de partidos que es en gran medida el sostén del régimen democrático que ha venido de fraccionamiento en fraccionamiento en los últimos 25 años. Es decir, lo único que quedaba intacto de ese proceso era el PLD. El PLD, no digo el PRM, porque el PRM sabemos que es el resultado del último fraccionamiento del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, que eso esté sucediendo hoy es un problema para el sistema democrático. Por eso decía, el problema no es de derecho. Cristóbal, como ha discurrido la conversación, hemos hecho una suerte de caracterización del momento, de lo que está pasando. ¿Tú tendrías algún tipo de mensaje general? Mira, yo, eso de dar mensaje, como eso va mucho para lo político, ¿entiendes? Pero yo lo que tengo, pero tú eres uno de los mejores expertos en la materia que se está tratando. Yo lo que si tuviera algo que decir, llamaría la atención, reiteraría el llamado de atención sobre la necesidad de que si en esta coyuntura vamos a reformar la Constitución, que se tomen medidas para que este tema deje de ser un problema de tensión política del más alto nivel cada 4 años. Los mecanismos existen, es cuestión de que tomemos la decisión como sociedad, los políticos, los empresarios, la sociedad civil, los periodistas, las academias, para buscar y encontrar la solución. Bueno, ojalá que sí, porque se pensó que con el 124 y esa llave que era el 20º, o sea, esa persona no, ni siquiera así se ha podido el país economizar este trauma, este debate. Estamos Eso peor. es. Bueno, Eso es. Hemos conversado con Cristóbal Rodríguez, un interesante conversatorio sobre la reforma constitucional por su especialidad en Derecho Constitucional. Gracias, Cristóbal, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía tenemos mucho más contenido. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos en este bloque, porque vamos a hacer una interesante entrevista en la que vamos a picar desde la actualidad, cómo influye en los industriales, en el comercio, hasta premiación, hasta un poco de cómo está chispeando la desavenencia política y la economía. Señores, vamos a presentar de inmediato al señor Leonel Castellanos Duarte, es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera. Buenos días, Leonel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Así es, vamos a arrancar. Sabes que recientemente se ha estado cuestionando mucho cómo impacta la inestabilidad política en la economía, y yo quiero arrancar justo con esa pregunta que es tan actual. Ahora vemos mucha turbulencia en el ambiente político, pero lo peor es que ese ambiente político es el gobierno. ¿Cómo ustedes lo interpretan? ¿Está de alguna manera incidiendo en la economía? Sí, claro, definitivamente. Este ambiente político que a raíz de esta situación hacia lo interno de un partido político, específicamente el partido del gobierno, que es lo más preocupante, está de una manera u otra creando una incertidumbre entre la clase productiva y empresarial dominicana, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la inversión. Hay sectores que se han limitado a
hacer inversiones, desarrollar proyectos, hasta tanto no haya una definición. Y yo creo que es una buena oportunidad ahora para nosotros llamar la atención a la clase política para que sean sensatos y estén más pendientes de que la economía hay que separarla de los temas políticos, porque si no corregimos esas distorsiones y esas debilidades que a veces institucionales se reflejan en los partidos políticos, están afectando a todos los sectores productivos y empresariales del país. Así que aprovecho esta oportunidad para también hacer un llamado a la clase política hacia la sensatez en ese sentido, porque estamos distrayendo mucho con ese tema y no le estamos prestando atención a temas tan importantes de la economía, como son las reformas estructurales que necesita el país para impulsar el ambiente de la iniciativa privada. Castellanos, recientemente el Banco Central ha comenzado a liberar encaje legal en el ánimo de dinamizar la economía, y los más tomados en cuenta son los sectores productivos, porque vemos que es hacia donde el abanico, la división del pastel da más recursos. ¿Ustedes ya tienen la manera de ir midiendo cómo eso inyecta, mueve el dinero? Bueno, realmente la medida que tomó el Banco Central, hay que reconocer que fue una medida positiva, saludable, porque fue a raíz de el informe propio del Banco Central, donde reflejó que el comportamiento de la economía del primer trimestre, comparándolo con el primer trimestre del año anterior, del 2019 con el 2018, y se reflejó que ha habido una disminución en el ritmo del crecimiento. En vista de eso, el Banco Central pues tomó la medida de liberar inicialmente unos 30.000 millones de pesos hacia la economía, a sectores muy específicos. Fue al sector comercio, una participación del sector comercio, una participación al sector industrial y otra participación al sector de la construcción. Pero todavía no hemos sentido los efectos de esas medidas. La economía no la ha sentido. ¿Y por qué? Lo razonable es que ya hace varias semanas debería sentirse. Y ustedes han vivido liberaciones de encajes legales antes. ¿Qué se supone hay que esperar? ¿Qué tiempo prudente debería haber pasado para que se vean los resultados? Mira, yo pienso que este tema político de ahora mismo está afectando grandemente a la toma de decisiones de las empresas. Y por eso es lo preocupante, porque está generando incertidumbre y ya la población no resiste más esta situación. De manera que nosotros invitamos ya gracias a Dios, nos quedan pocos días para que se tome una decisión. Ya hemos pasado, pero no deja de preocuparnos que esta lucha interna de ese partido que puede desencadenar en una situación de que instituciones débiles pueden fragmentarse. Entonces es muy preocupante, de manera que llamamos la atención en ese sentido para que la prudencia se imponga en este tema y que pensemos en el país, que es lo más importante. ¿Qué costos está teniendo el desabastecimiento energético? Recientemente nosotros estamos mirando que la energía eléctrica está siendo dosificada, falta a todos, supongo que también a ustedes, hay un déficit. ¿Cómo está el ritmo? Sí, ciertamente se están viendo en el número de apagones que están existiendo, el uso de plantas de emergencia, y eso es a raíz primero lo que siempre ha existido, el tema financiero dentro de las EDES. O sea, no recuperan la energía que suministran al mercado. Entonces, por eso hemos dicho que también el tema de la reforma del sector eléctrico, que fue discutido a través de aquel famoso pacto eléctrico que se discutió y no se llegó a ninguna conclusión, pero hoy precisamente vemos en el periódico que el subsidio eléctrico ha aumentado. A la fecha de hoy, en este periodo, pues lleva 12.000 millones
de pesos, en 12 mil millones de pesos en subsidio, comparado con casi 20 mil millones del año pasado, lo que significa que la tendencia va a ser mayor. Sin embargo, el comportamiento de la factura petrolera en este año fue menor y no se ha reflejado en el tema de la tarifa eléctrica. Cuando uno tiene gente como Leonel Castellanos enfrente, hay temas de los que no quiere dejar de hablar, por lo menos para saber cómo piensan. Los industriales de Herrera, ¿qué opinan del debate infructífero que hay sobre el aumento salarial para el sector privado no sectorizado? Hoy, por ejemplo, hay una reunión de nuevo, estamos agachados en ese debate. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería seguirse en ese punto inerte y que la clase trabajadora, que a final de cuentas es materia prima de la economía, siga aplastada por una economía de bolsillo que no le permite fluir? ¿Esto cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros primero, sin empresa no hay trabajadores. O sea, lo cual para nosotros es de mucha importancia la calidad del trabajador, de vida del trabajador. Nunca nos hemos puesto a que se mejoren las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Ahora, el tranque que existe en estos momentos es el tema de la reclasificación de las empresas. Y el propósito de la reclasificación es nada más y nada menos para tratar de que las empresas que están en la informalidad puedan entrar a la formalidad. Mayor número de empresas entren a la formalidad y en esa medida se puedan incorporar un gran número de personas, de empleados que no están en la seguridad social, puedan incorporarse. Porque nos estamos limitando sencillamente a un aumento de 5, 10 mil, 5 mil pesos, qué sé yo, en el salario mínimo, que es el que está en discusión en este momento. Pero ese salario mínimo, estamos olvidándonos de aquellas personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, que pueden gastar en una enfermedad 80 o 100 mil pesos si no están en la seguridad social. Entonces, la idea es cómo incorporamos el mayor número de personas y de que se formalicen. Y además que los niveles salariales contemplados en el nivel que está contemplado en la discusión en estos momentos, muchas empresas pequeñas caerían en niveles de empresas medias y altas. Y eso es lo que tratamos de cuidar, como la mayor cantidad de empresas que son las micro y pequeñas empresas del país, pues puedan protegerse y sobrevivir. ¿Pero no debería flexibilizarse un poco para que ya esto arranque? Creo que sí, pero es que el tema es, estoy en la parte del sector empresarial, es que hay un tema de ley que viene arrastrándose desde el 2008, que fue donde se creó el primer reglamento de la clasificación empresarial, y luego en el 2015 hubo una reunión tripartita, en el 2015, donde el sector laboral se comprometió, lo mismo de ahora, se comprometió a que se revisaran los salarios en esos momentos y que en 6 meses, se iba a definir el tema de la clasificación industrial. No se hizo nada. Entonces ahora se ha creado la situación que hemos encontrado ya de nuevo el tema de la discusión de los ajustes salariales, pero hay que partir de lo que es la reclasificación. Quiero tomar ahora un emocionante tema para ustedes, que es el premio a la calidad de la empresa privada. El premio ya viene por ahí, están los aprestos hechos y lo interesante ahora es que las empresas se den por enteradas y sometan sus expedientes. ¿Cómo funciona el tema? Bueno, el Premio Nacional de la Calidad, que fue un premio que se creó en el año 1991, originalmente con el premio a la excelencia industrial. A partir de ahí, cada 2 años se creaba, se entregaba el premio, se organizaba el premio. Eso es el premio, el galardón en el país, en el domiciliar, y lo entrega el presidente de la República junto con Herrera, pero es donde participan 28 instituciones para evaluar las empresas que participen en el premio, que concursen en el premio. Entonces, esa cantidad de instituciones, se crea un grupo de evaluadores que van a las empresas que se inscriban a participar y
y esos evaluadores le rinden un informe individual a cada empresa y le hacen un diagnóstico y que luego se lo entregan, que es solamente el hecho de participar en la empresa. El participante va a tener la oportunidad de tener un informe, un diagnóstico de la empresa de manera individual sobre sus debilidades, sus fortalezas, lo que tiene que hacer, lo que debe mejorar. Interesante. Y por último, ¿dónde hay que someter esos expedientes? Bueno, para concursar. Sí, ya la propia oficina de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera, que ocupa la Secretaría General del Premio, y a través de ahí tenemos la fecha máxima de agosto para las inscripciones, y el premio está para entregarse en febrero del próximo año. Es un lujo participar en este concurso a la calidad del sector privado, así que yo los saludo y los felicito. Gracias. Que este concurso ahora comience a atraer y a seguir atrayendo, como hace cada año, a nuevos participantes, y que el sector privado se crezca a sí mismo, porque y la que está abierto para todo el mundo, para todas las empresas, pequeñas, grandes, no hay limitación. Pero luego se clasifica para la premiación. Hay distintas categorías de premios. Así es, señores, pues muchísimas gracias. Es un lujo hablar de esta clase de premios porque estimulan la competitividad. Así despedimos, gracias por venir con nosotros, al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales de Herrera, Leonel Castellanos Duarte. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya, gracias a ti. Continuamos. Seguimos en Enfoque Matinal y ahora vamos a hablar del mundo virtual, porque ustedes saben que ahora vivimos en dos realidades: la real, la de la calle, la que usted vive el día a día, y la realidad virtual. De esa vamos a conversar con Samuel Guzmán, que ya está listo por aquí. Samuel, ¿qué dicen las redes hoy? Buenos días, Yanesi, buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Como siempre, ese repaso a los temas, tendencias en redes sociales. Y hoy tenemos que comenzar con un video que le da la vuelta ya en las redes sociales. El tema de una patrulla policial que al parecer le pidieron unos chelitos a ellos, o ellos pidieron unos chelitos y como que le dieron algo de más. Vamos a ponerlo del principio para ver qué pasó ahí. Vamos ahí al palacio, voy yo. Al palacio voy yo. Ella les regaló, diga, para que beban. No. Le estaba pasando 500 y ustedes le pidieron 1000. No. Devuélvame los 1000 porque voy al palacio. Yo le di a usted 1000 pesos. Pero tú se lo regalaste a la patrulla. A usted, usted me dijo, amiguita, date algo ahí. Sí, pero algo ahí. Y me preguntaste. Usted parece americana. El dinero, vamos para el destacamento. Claro, porque si es tan chulo con la gringa. Claro, que me den la multa si ella anda. Okay. Vayan con Dios. O lo devolvió. Mire, o sea, es que él pidió, parece que no cuadraron bien, eran 500 y el de la patrulla pidió 1000. Hubo un malentendido de 500 pesos. 500 pesos, hay que poner la tarifa fija. Era una infracción que le iban a poner a la joven, policías que no son de tránsito, y hicieron un acuerdo amistoso, con 500 se iba a resolver, pero parece que el oficial, la gente se puso algo ambicioso y pidió 1000. Vamos a regular, por favor, el tema de cuánto se macutea en la calle y una tarifa fija para que podamos vivir tranquilos. Eso fue por ahí, por la Normal, cerca de Villa Consuelo, por ahí, por ese lugar. Ahí fue grabado ese video. Ay, señores, por favor, así no podemos, de verdad que no. Pero peor todavía es el caso, ustedes saben que el domingo fue el desfile LGBT, estas son las siglas. Miren lo que pasó por ahí, no hay regulación en el desfile. Mire como uno cayó, otro se quedó colgando, o sea, prácticamente salió volando de la carroza ese que lo transportaba. Está bien que se haga el desfile porque ellos tienen su derecho también a manifestarse, a exhibirse, pero señores, vamos a poner un control. Las vidas de personas en peligro y además alterando el libre tránsito, así. Literalmente salió volando prácticamente, donde se queda enganchado. No, así no. Y para concluir, señores, no se podía dejar, no se podía quedar. Ustedes saben que ahora está de moda el tema de las manifestaciones en el Congreso, a favor, en contra de una modificación a la Constitución.
Y este motorista, después de participar en un evento, lo grabaron con unas declaraciones que lo ponen algo como en entredicho su defensa. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no sé ni lo que dice la Constitución ni lo que dice. No, pero que yo te vi ahí la noticia, pues tú eres famoso, loco. No, totalmente de acuerdo a que la Constitución no se modifique. No, hombre, la prensa, tú sabes, me preguntó algo ahí, yo contesté, pues yo lo que estaba era atrás de 500 pesos. Pues yo me busco mi comida y a los dirigentes le dan 1.500 y 2.000 pesos, pero en ese momento yo no era dirigente. Ay, pero así no, así no, así no. Yo no sé, ese muchacho, pero ese muchacho no se puede buscar. Al que lo contrató, que no lo siga buscando, porque ese muchacho es un deslenguado, no puede ser indiscreto. Tú puedes guardar esos números para después. ¿Y cómo sale diciendo cuánto es que le dan? No se sabe también, porque eso pudo haber sido un entramado para dañar a lo que están haciendo la manifestación en el Congreso en defensa, porque hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Él pudo haber tomado su dinerito por un lado y dinerito por otro lado para quitar un poco de lucidez a esa manifestación cívica que se está haciendo ahí en el Congreso Nacional, señores. Así es, Samuel, muy interesante todo esto y qué bueno que tú le das esas dos perspectivas que pudo haber sido una cosa o la otra, pero mientras tanto, así anda el mundo de las redes sociales. Gracias a Samuel Guzmán, que siempre pone a todo el mundo muy atento con esos videos virales en las redes sociales. Señores, ya llegamos. No, un quinientón para el motorista. Así infiltrado. No, eso debió ser un infiltrado, como infiltraron un haitiano. Se ve de todo, señor. Eso le dolió en el alma a algunos amigos de los promotores del sector conservador. Y ahí faltó la vigilancia, no debieron dejar que se infiltrara ese haitiano. Pero hay de todo en la viña y yo creo que este es un mundo libre. Así como vimos el desfile LGBT. ¿Entiendes? Oye, pero es dramático. ¿Tú viste cómo salió volando uno de ellos? Sí, tienen que tener más cuidado. Qué bueno que no pasó de ahí, que uno ahora lo ve así, hasta, bueno, medio se ríe, porque no hubo tragedia, pero pudo haber terminado en una tragedia esa acción. Así que tienen que tener más cuidado y mayor nivel de control en ese tipo de actividades. No, la policía que organice, yo no sé, los AMET, ese tipo de cosas, ya es una supervisión efectiva de ese tipo de actividades. Salió volando, ustedes lo vieron. Peligrosísimo. Señores, gracias por acompañarnos en la jornada del programa hoy. Sí, con la bendición de Papá Dios tengan una linda jornada y siempre en sintonía con CDN. Mañana a las 7 aquí estamos de nuevo.